Hoy vamos a hablar de exaltar y humillar desde el griego bíblico. Cuando nos adentramos en textos como Santiago 4:10, el cual dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará, encontramos dos palabras muy interesantes que se contraponen, humillarse y exaltarse. La palabra humillarse está en el griego tapeinoteté, el cual es un aoristo pasivo en segunda persona plural. Pero, ¿qué significa todo esto? Significa en sí que es una orden, un mandato, una exhortación de humillarse delante del Señor. Por otro lado, la palabra ser exaltado está en el griego hufosei. Este es un verbo futuro activo en tercera persona singular. Esto significa que es una acción que se va a realizar seguramente en el futuro, pero no solo esto, sino que es alguien más quien la realiza. Así que el sujeto de esta palabra en realidad es Dios. Dios es quien exalta a aquel que se humilla. Ahora nos dirigimos a Mateo 23:12, quien nos dice que quien se exalta será humillado y quien se humilla será exaltado. Ahora se utiliza la misma palabra pero en otro tiempo gramatical. Así que vamos a verlo. En la primera parte, la cual es quien se exalta será humillado, se utiliza para exaltarse la palabra ufosei, la misma anterior. Pero en este caso el sujeto ya no es Dios, sino que eres tú mismo. Tú mismo te estás exaltando. Mientras que la palabra será humillado está en el griego como tapeinotesetai. Este es un futuro pasivo indicativo en tercera persona singular. En este caso ya no se trata de una exhortación como en la palabra pasada, sino que ahora es más bien un principio. Será humillado. Todo el que se exalta será humillado. La segunda parte nos dice que todo aquel que se humilla será exaltado. La palabra humilla en el griego se leerá como tapeinosei. Esta palabra está en futuro activo indicativo en la tercera persona singular. Esto quiere decir que es una acción que se realiza sobre uno mismo. De esta forma es quien se humille a sí mismo, quien actúe sobre sí mismo humillándose. La palabra exaltado en esta ocasión será la palabra hufotesetai. Este es un verbo futuro pasivo indicativo en tercera persona singular. Esto significa que es algo que va a suceder futuramente, es algo seguro. Sin embargo, no es algo que se realice sobre uno mismo, sino que alguien más realiza sobre uno. Por esto es pasiva. De esta forma, quien se humilla a sí mismo por su propia voluntad será exaltado no por sí mismo, sino por Dios. En el libro de Lucas, en el capítulo 14, versículo 11, encontramos una frase muy similar, que si lo leemos en español, podríamos decir que dicen lo mismo. Sin embargo, cuando vamos al griego, podremos encontrar algunas diferencias que, aunque son las mismas palabras, están en un diferente tiempo. Lucas dice, porque el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Sin embargo, volvamos de nuevo a partir este versículo en dos partes. La primera parte nos habla del que se exalta y es humillado. La palabra exaltado en griego se traduciría como jufón. Este es un verbo presente, activo, participativo, nominativo, singular, masculino. Pero, ¿qué quiere decir todo esto? Esto significa que está describiendo en realidad un hábito, algo que se hace constantemente. No es algo puntual de en este momento me estoy exaltando, sino de una vida constante de exaltación. En esta primera parte también se utiliza la misma palabra para ser humillado, tapeinotesetai, que como vimos anteriormente, este es un principio. Quien tiene una vida de constante exaltación terminará siendo humillado. La segunda parte nos dice que quien se humilla será exaltado, pero la palabra utilizada para humillarse es ahora la palabra griega tapeinon, el cual es un participio presente activo nominativo singular masculino. Como vimos en la palabra
exaltarse anteriormente, aquí también tiene esta característica. Es una vida constante de hacer algo. No es un acto puntual de me humillé ahora, sino una vida constante de humillación. Aquí también se utiliza la misma palabra que se utilizó en el versículo anterior para describir la exaltación, hufotesetai, el cual se convierte en un principio. De tal forma que el texto diría algo como: quien tiene una vida de constante exaltación será humillado, pero quien tiene una vida de constante humillación será exaltado. De esta forma nos encontramos con una contradicción y un principio nuevo para nuestro tiempo. No son aquellos que se exaltan, que buscan la gloria, los que Dios quiere exaltar, sino que son aquellos humildes, aquellos que no buscan ser vistos, los que en realidad Dios va a llegar a hacer notar en la sociedad.